¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo de José Luis Vázquez Couturier, Patricia Serna, Samuel David Garrido y Rodrigo José Monterroso. Y les vamos a presentar la situación problema de análisis de circuitos eléctricos, generación de energía fotovoltaica. Las celdas fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Estas celdas son dispositivos semiconductores y se pueden combinar para formar módulos fotovoltaicos. Existe el modelo básico que sirve para analizar las celdas fotovoltaicas. Este modelo representa los efectos más importantes de las celdas, dado que hay otros modelos más completos, pero al mismo tiempo son más complejos para analizar. Entre estos modelos más complejos hay tres. La celda fotovoltaica ideal, que consta de una fuente de corriente controlada, una fuente de corriente inversa, una fuente de voltaje, y en esta se produce una corriente de salida bajo la luz solar y la radiación que le llega a la celda. Después tenemos dos celdas, resistencia en serie y resistencia en paralelo. La resistencia en serie lo que tiene es que modela las pérdidas por la resistencia interna de la celda y la resistencia en paralelo modela las pérdidas por las, por las imperfecciones del semiconductor de la celda. Volviendo al circuito básico, tenemos los siguientes componentes. La corriente generada por la celda solar debido a la radiación. Tenemos el diodo, que permite el flujo de corriente en una sola dirección. La resistencia en serie, que modela las pérdidas resistivas internas de la celda. La resistencia en paralelo, que simula las pérdidas de corriente debido a imperfecciones o contaminantes. Tenemos una corriente de salida y una tensión o voltaje de salida de la celda solar. Bueno, para nuestra situación problema se nos pidió simular diferentes arreglos de celdas fotovoltaicas. El primero es, se nos da uno que es el base, en el que podemos ver en la gráfica cómo la corriente va aumentando y al mismo tiempo que aumenta la corriente y el voltaje, la potencia va aumentando. Y cuando la corriente empieza a disminuir, la potencia disminuye hasta que llegan a un punto de voltaje abierto, que, bueno, es ahí donde se señala en la pantalla. Bueno, el voltaje de circuito abierto es de 0.55 voltios. El incremento del voltaje, cuando lo simulamos, fue de 10 milivoltios y la corriente del circuito de 34 miliamperes y la potencia máxima, que es el punto en la gráfica de la línea roja, el más alto, 15.51 watts. De igual manera, hicimos un arregle de 6 celdas fotovoltaicas. Están en serie y estas tienen la característica de que todas tienen la misma corriente. Aquí empezamos con un valor inicial igual de 0 voltios. Después, el voltaje de circuito abierto es de 3.56 voltios. El incremento en el voltaje fue el mismo, de 10 milivoltios, y la corriente en el circuito es de 10 miliamperes, y la potencia máxima es de 296.8 watts. En dos módulos en serie, son igual dos módulos, 12 módulos que tienen todos la misma corriente. Aquí podemos observar cómo el voltaje aumentó. El voltaje de circuito abierto ahora es 7.12. El incremento del voltaje es el mismo y la corriente de cortocircuito es la misma, 100 miliamperes, y la potencia es de 589.23 watts. Luego, como en pantalla, tenemos dos módulos en paralelo. En este caso, cada módulo va a tener seis celdas y están configuradas como si estuvieran con una corriente de 100 miliamperes. Sin embargo, como vamos a conectar otro módulo, pero en paralelo,
Entonces, la corriente va a aumentar el doble. Y como ven en pantalla, esa corriente va a ser de 200 miliamperes. A medida que la corriente fluye por el sistema, el voltaje va a aumentar y la potencia también lo hará hasta el punto que se conoce como punto de máxima potencia. Ese punto es cuando el voltaje es igual a 3,57 voltios, como está viendo en pantalla, y cuando la corriente se hace cero, entonces la potencia también se hace cero, y eh, este sería lo que se conoce como eh, el valor cuando desciende. Luego tenemos dos módulos en serie, pero esta vez estos módulos que están conectados en serie, lo que vamos a querer es que queremos simular como si en vez de que reciba luz solar propia, tenga algo de sombra. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar otra fuente, pero la idea es que esté al 70% de su máxima capacidad. Como sabemos que la máxima capacidad es de 1000 voltios, entonces se conecta a otra fuente a 700 voltios. El comportamiento es similar a el arreglo que tenía el sistema fotovoltaico en serie. Sin embargo, vemos que claramente hay una deficiencia en la potencia máxima, ya que ahora es de 426 watts, que fue menor a la que cuando se conectó en serie, que era alrededor de 589. Entonces vemos que obviamente al recibir menos luz, pues va a haber una menor potencia. También el incremento de la gráfica es de 10 milivoltios y el voltaje del circuito abierto, es decir, el voltaje con que el voltaje cuando desciende la corriente es de 7 voltios. Para la discusión de resultados, se logra mejores rendimientos al interconectar las celdas fotovoltaicas en paralelo, ya que de esta manera hasta con baterías hemos visto que se pueden mantener el mismo voltaje, pero con una mejor corriente. Esto permite también conectar más celdas. Hemos visto en casas que ya usan estos sistemas que si están todas conectadas en paralelo se pueden conectar más a lo largo. No afecta el circuito si una de las celdas está dañada, ya que el circuito va a seguir fluyendo. Y si una de las celdas está en sombra o no está recibiendo la misma potencia que el resto de las celdas, pues todas las celdas van a seguir dando todo lo que cada una tiene que dar, sin ser afectadas por esa celda que no está recibiendo suficiente luz. En conclusión, el problema energético en México está evolucionando. Cada vez están intentando mejorar el sistema de los fósiles que ya desaparezcan, que ya no tengamos que usar energías que no sean renovables. En Portugal, por los últimos 6 días se estuvo usando pura energía renovable y sí sobrevivió el país completo sin usar ninguna energía fósil por 6 días. Esto es una esperanza muy grande para todo el mundo y siento que México va a ser uno de los que va a seguir con este proyecto. En base a los datos obtenidos, sí concluimos que el mejor arreglo es en paralelo, ya que maximizamos la potencia del sistema fotovoltaico. Si cualquiera de las celdas termina sin funcionar, la corriente no se va a afectar. El sistema fotovoltaico en paralelo hace que la corriente aumente, no estamos dañando el voltaje y podemos solo seguir y seguir añadiendo celdas fotovoltaicas. Es una mejor optimización de recursos, de espacio y la maximización de su potencia. Muchas gracias.